Bueno, me presento, soy la doctora Leticia Santoyo, residente de primer año de medicina interna, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el papel del internista en el manejo conjunto del paciente con artritis reumatoide. Quiero agradecer a mis asesores, la doctora María Esther Pérez Vázquez, reumatóloga, el doctor Gabriel Figueroa Parra, reumatólogo, y a la doctora Paloma Rodríguez, residente de tercer año de medicina interna. Un poquito de lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a ver los objetivos de la plática, algo de introducción, la historia natural de la enfermedad, cuándo sospechar de un diagnóstico de artritis reumatoide, cómo referir de manera oportuna al paciente a reumatología, algo de generalidades del tratamiento, las principales comorbilidades con las que nos vamos a topar como médicos internistas, las infecciones y la importancia de la vacunación en estos pacientes, y por último pues vamos a hablar de las conclusiones y pues están ahí las referencias. Durante la plática vamos a tener algunas abreviaturas, la mayoría ya las conocemos, nada más quiero recordar sobre ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, anti-CCP, anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, y fármacos, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Bueno, los objetivos de esta plática es aprender a reconocer las artralgias con riesgo de progresión a artritis reumatoide y la importancia de su referencia oportuna con el reumatólogo, poder describir los principales efectos adversos del metotrexate, ya que es el medicamento más utilizado, conocer las comorbilidades más comunes en estos pacientes y proporcionar elementos prácticos para realizar prevención primaria y secundaria de las comorbilidades más frecuentes. A manera de introducción, pues tenemos que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y tiene una presentación heterogénea. Esto quiere decir que el 40% de estos pacientes van a tener manifestaciones extraarticulares como afección ocular, con escleritis, epiescleritis, afección cardíaca, con pericarditis, entre otras. Y esta enfermedad constituye un problema de salud pública debido a los altos índices de discapacidad laboral y pensión por invalidez que conlleva. Tenemos un estudio que se realizó en Guadalajara que se le dio seguimiento por un año a pacientes con artritis reumatoide y se encontró que en promedio perdían 18 días laborales por año. Entonces, a pesar de la asociación de esta enfermedad a comorbilidades como cardiopatías, osteoporosis y depresión, los pacientes suelen recibir de manera subóptima asesoría para prevención y manejo de estas. Ya hablando un poquito más pues del ambiente en el que estamos nosotros en México, 1.6% de la población padece artritis reumatoide, siendo esta la artropatía inflamatoria más prevalente, y en Nuevo León tenemos una prevalencia de 0.4%, además de 2.4% de artritis indiferenciada, de los cuales un tercio va a progresar a artritis reumatoide aproximadamente. Además, según datos de la OMS, en los países en vías de desarrollo, mínimo debe existir un reumatólogo por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en México estamos muy lejos de cumplir con este dato, y tenemos actualmente 621 reumatólogos certificados para más de 130 millones de personas que viven en el país, por lo que pues estamos un poquito abajo de la mitad de los reumatólogos que deberíamos de tener como mínimo. Y pues por esto, gran cantidad de pacientes van a llegar a nuestra consulta como médicos internistas, y pues va a ser muy importante que podamos identificar y referirlos de manera oportuna en caso de ser necesario. Hablando un poquito de la historia natural de la artritis reumatoide, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo más comunes. El primero pues es la genética. Los pacientes seropositivos tienen una heredabilidad de hasta el 65% y los pacientes seronegativos del 20%. También se ha visto que hay 3 veces más riesgo de desarrollo de esta enfermedad en las mujeres. Esto se ha podido asociar a la exposición continua de estrógeno, y también el tabaco duplica el riesgo de padecer esta enfermedad cuando se consume de manera importante en más de 20 paquetes año. Otro factor de riesgo importante es la alteración en la microbiota, y se ha podido asociar la enfermedad periodontal con un aumento de riesgo de artritis reumatoide. Entonces, para poder entender un poquito de la historia de esta enfermedad, vamos a tener a un sujeto con la susceptibilidad genética y que incluye genes como el PTPN22 y PADI, y al estar expuesto a factores ambientales como los que mencioné ahorita, de tabaco, alteración en la microbiota, periodontitis,
va a iniciar una modificación epigenética y va a haber modificación en las proteínas como acetilación, carbamilación, citrulinización, y esto va a causar una pérdida en la tolerancia y esto se traduce como creación de autoanticuerpos como el factor reumatoide y los anti-CCP. Esto nos va a llevar a que el paciente inicie con una sinovitis asintomática y pues en cuestión de tiempo ya va a presentarse con la artritis sintomática con nosotros en la consulta. Entonces, ¿cómo vamos a poder sospechar que estamos frente a un paciente con artritis reumatoide? Tenemos que diferenciar primero los dos tipos de artralgias más comunes, que es la artralgia inflamatoria, que es la típica de la artritis reumatoide, que se caracteriza de una rigidez matutina mayor a 1 hora y que empeora con el reposo. Esto quiere decir que los pacientes suelen despertarse con dolor y a lo largo del día van mejorando sus síntomas. También suelen tener ya datos más evidentes de inflamación como calor, eritema y pérdida de la función, y también suele ir acompañado de síntomas generales como fatiga. En cambio, los pacientes que tienen una artralgia mecánica es al contrario, ellos despiertan sin dolor y con la actividad va empeorando el dolor. Entonces, la ULAR ha desarrollado unos criterios de artralgia sospechosa de progresión a artritis reumatoide, los cuales nos pueden ayudar a saber si el paciente con el que estamos es probable que desarrolle esta enfermedad. Estos criterios son 4 criterios clínicos, 1 de antecedentes y 2 que vamos a poder ver en la consulta. Los criterios clínicos va a ser un dolor articular menor a 1 año con síntomas en las articulaciones metacarpofalángicas, una rigidez matutina mayor a 1 hora y los síntomas de predominio matutino. También la presencia de un familiar de primer grado pues aumenta el riesgo de que su artralgia progrese a artritis reumatoide y que el paciente presente dificultad para cerrar el puño y un squeeze test positivo pues también nos va a hablar que tiene alto riesgo de progresión. En esta gráfica podemos ver cómo entre mayor sea el número de criterios que cumple, va a tener una mayor especificidad de estos criterios, sin embargo la sensibilidad va a ir bajando. Entonces, pues el punto que tiene un mejor valor predictivo va a ser entre 3 y 4 criterios. Y bueno, aquí nada más quise poner esta imagen para recordar todos cuál es el squeeze test. Y hablando de los criterios de clasificación, hay que dejar en claro que no son criterios diagnósticos, sin embargo, permiten estratificar a los individuos para estandarizar su incorporación a los trabajos de investigación y así poder brindar las bases para un abordaje común y establecer comparaciones entre los estudios. Y bueno, podemos ver la diferencia que ha habido a lo largo de los años en los nuevos criterios, que son los del 2010 de ACR ULAR. Ya no se solicita que el paciente tenga alguna afección radiográfica y también cambian un poquito la afección articular, ya que no es, o sea, no se cuenta como criterio que tenga artritis específicamente en la mano, que sea simétrica y la rigidez matutina. También en los criterios del 2010 se incluyen los valores de BCG y PCR o sea, para la inclusión de los pacientes. Y bueno, también hay que recordar que existen los pacientes seronegativos y que el factor reumatoide y los anti-CCP no son totalmente sensibles ni específicos. Y bueno, como dije, son criterios de clasificación y el diagnóstico va a ser clínico, idealmente por el reumatólogo. Y bueno, también conocer un poquito los criterios de mal pronóstico, que el que más nos importa a nosotros es el retraso en diagnóstico y o tratamiento, ya que nosotros al lograr hacer una referencia oportuna podemos cambiar el pronóstico del paciente. También tenemos el tabaquismo, una actividad alta de la enfermedad, erosiones óseas, pues que ya nos hablan de un daño estructural, y los anticuerpos elevados. Y nada más para hacer un poquito de énfasis en que siempre que tengamos un paciente con artritis reumatoide, puede presentarse cualquiera de las manifestaciones extraarticulares, que pues tenemos la anemia normocítica normocrómica, una enfermedad pulmonar intersticial, afectación ocular como escleritis o xeroftalmia y pericarditis, así como los nódulos reumatoideos y vasculitis. Entonces, ya con todo lo que vimos previamente, ¿cuándo vamos a referir al paciente al reumatólogo? Siempre que tengamos la sospecha clínica, es importante, si tenemos la manera de que el paciente acuda con reumatólogo, enviarlo y de ser posible, pues ya enviarlo con ciertos estudios como
una biometría hemática, una química sanguínea, unas pruebas de función hepática y reactantes de fase aguda. ¿Por qué es tan importante esta referencia oportuna? En esta gráfica podemos ver cómo aquí en el eje de la X tenemos el tiempo desde el inicio de los síntomas y en el eje de la Y tenemos la progresión de la enfermedad. Si nosotros, bueno, cada circulito quiere decir cuándo se inició la terapia. Si nosotros referimos y se inicia una terapia adecuada, luego, pues la progresión de la enfermedad es mínima. Sin embargo, mientras más tiempo pasa entre el inicio de los síntomas y el inicio de la terapia, la enfermedad va a ir progresando y pues el paciente va a tener un peor pronóstico. En esta otra imagen podemos ver cómo, bueno, es un ejemplo de unas clínicas que tienen como triage en algunos países de Europa, en las cuales el paciente llega a este triage y se evalúa en cuestión de minutos y se decide si se envía con el reumatólogo o va con otro especialista. Esto pues sería lo ideal para poder iniciar el tratamiento luego que el paciente presenta síntomas. Sin embargo, en México nos encontramos del lado izquierdo de la imagen, donde el paciente llega primero con el médico general, se tarda de días a semanas en la evaluación y pensar en iniciar un tratamiento y posteriormente pueden pasar meses en que llega con el reumatólogo y que inicie pues ya el tratamiento por parte del reumatólogo. Pueden pasar de meses a años y pues todo esto nos va a afectar en el pronóstico y calidad de vida del paciente. Entonces, hablando de tratamiento, hay que tener claro que lo ideal es que el tratamiento esté dado por reumatólogos. Las guías nos dicen esto, que el tratamiento farmacológico idealmente es por los reumatólogos. Sin embargo, pues nosotros como especialistas también nos debemos de involucrar de manera interdisciplinaria en el manejo de estos pacientes. También, pues digo, las guías están hechas en contexto de primer mundo y que se cuenta con números suficientes de reumatólogos, pero pues hay que estar conscientes que muchas veces vamos a estar en situaciones en las que nos toque a nosotros tratar esta enfermedad y digo, siempre que tengamos la oportunidad de apoyarnos, aunque sea vía remota con el reumatólogo. Y como en todas las enfermedades, existe un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico hay que destacar la importancia de hacer ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Las guías nos dicen que lo ideal es que sean más de 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado y 2 días a la semana de ejercicio de fuerza. Y también una terapia psicosocial, así como dieta. Estos pacientes, por el simple hecho de la exposición a la inflamación crónica, se ha demostrado que tienen mayor riesgo de depresión. Entonces, hablando un poquito del tratamiento farmacológico, se va a dividir principalmente en 3. Tenemos los farmes, que se va a dividir en convencionales como el metotrexate, la leflunomida y hidroxicloroquina, que son los que si de ser necesario, pues nosotros podríamos manejar. Tenemos las moléculas pequeñas que son los inhibidores de JAK como el baricitinib y tenemos los biológicos como los anti-TNF e inhibidores de interleucina 6. Todos estos van a modificar la historia natural de la enfermedad. Por otra parte, tenemos los esteroides, los cuales nos van a servir como analgesia y también pueden servir para modificar la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, por la alta tasa de efectos adversos, pues se prefiere, o sea, nada más se utilizan como terapia puente en lo que el farme tiene su efecto. Y por último tenemos los AINES, los cuales no nos van a modificar la enfermedad, simplemente nos van a ayudar para manejo del dolor. Y bueno, hay que conocer que la meta del tratamiento de la artritis reumatoide se conoce como Treat to Target y esto quiere decir que es una terapia diseñada para reducir la inflamación y prevenir el daño, alterando el curso de la enfermedad y así limitar las complicaciones. Siempre nuestro objetivo principal va a ser la remisión. Tenemos que tener con estos pacientes pues un seguimiento estrecho, o sea, todo esto es idealmente por parte del reumatólogo, pero nosotros como internistas pues tenemos que orientar al paciente. Entonces se va a estar vigilando entre 1 y cada 3 meses hasta que se llegue a la remisión y posteriormente tiene que seguir yendo con el reumatólogo cada 3 a 6 meses. Y bueno, aquí lo que se va a manejar como una buena respuesta al tratamiento es una disminución del 50% de los síntomas en las primeras semanas y posteriormente ya la remisión de los síntomas. Y bueno, hablando un poquito del metotrexate, que es el fármaco más utilizado en esta terapia, es el fármaco de primera elección,
y esto es por su disponibilidad, por el precio y la facilidad de cambiar dosis y vía de administración. En 1951 se utilizó por primera vez para artritis reumatoide y fue en 1985 cuando se demostró su superioridad versus un placebo, y hasta 1988 que fue cuando se fue aprobado por la FDA. Este fármaco actúa inhibiendo la síntesis de ADN y replicación celular y tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. Sin embargo, a pesar de ser la primera elección y tener tantas ventajas, del 20 al 30% de los pacientes van a suspenderlo por efectos adversos. Entonces, hay que tener una valoración previa al inicio de este tratamiento, en la cual vamos a tener que hacer una intervención para que los factores de riesgo que aumentan la toxicidad, como el uso de AINES y alcohol, sean disminuidos, o de ser posible que no haya uso de estas sustancias. Tener unos estudios basales de laboratorio como VH, química sanguínea, PCR, BCG y pruebas de función hepática. Tener también una radiografía de tórax para descartar alguna alteración pulmonar, y radiografía de manos y pies para ver si ya hay alguna alteración estructural en el paciente. Y en caso de que el paciente cuente con factores de riesgo, pues vamos a solicitar anticuerpos de hepatitis B y C, así como serología para VIH. Y también hay que tener muy en cuenta que está totalmente contraindicado en el embarazo, por lo que tenemos que asegurarnos, si nuestro paciente es una mujer en edad fértil, que no esté embarazada y que durante el tratamiento cuente con un método de planificación familiar. Y bueno, ya hablando específicamente de los efectos adversos del metotrexate, que es algo que vamos a ver nosotros en nuestra consulta, pues va a afectar de diferentes maneras. Los gastrointestinales, que son los más comunes, ahorita vamos a hablar un poquito más de estos, en las mucosas en forma de estomatitis, hepáticos con alteración de las enzimas hepáticas, neurológicos con cefalea, fatiga, malestar general. Estos suelen iniciar de 24 a 48 horas posterior a la administración del medicamento. Cutáneos, como una erupción cutánea macular en extremidades, y hematológicos, que puede ir desde una anemia macrocítica hasta una mielosupresión. Entonces, bueno, también ya está muy bien estudiado que el ácido fólico ayuda a disminuir estos riesgos de eventos adversos, y la dosis mínima es de 5 miligramos por semana. Y muy importante, no se debe de administrar al mismo tiempo que el metotrexate, porque no va a actuar este medicamento. Entonces, ya hablando específicamente de la toxicidad gastrointestinal, es la más común. Hasta el 70% de los pacientes lo van a presentar en los primeros 2 años, y esta suele ser dosis dependiente. Van a presentar náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y anorexia. Y pues lo importante de esta toxicidad es que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, y hasta el 28% suspenden el medicamento. Se ha demostrado que el cambio de la vía de administración de una vía oral a subcutánea puede ayudar a reducir estos efectos adversos, y si el efecto principal es la náusea, también se puede usar IVP o antihistamínicos el día previo al medicamento, el día del medicamento y el día posterior a la administración de este. En cuanto a la hepatotoxicidad, pues tenemos que van a tener mayor riesgo los pacientes que ya tengan alguna patología de base en el hígado, como NASH, hepatitis B y C, obesidad o consumo crónico de alcohol, y también pues la ausencia del uso de ácido fólico. Y siempre, de ser posible, pues tenemos que evaluar inicialmente que el hígado esté bien. Hasta el 50% de los pacientes van a tener alguna elevación en las enzimas hepáticas, sin embargo suelen ser moderadas y autolimitadas. Sin embargo, el 5% de los pacientes van a tener una alteración importante, y se tiene que ver si es necesario cambiar la dosis, suspender y ver que pues realmente se esté con un buen suplemento de ácido fólico. En cuanto a la mielotoxicidad, se han descrito bien cuáles son los factores de riesgo, como mayor edad, déficit de ácido fólico, hipoalbuminemia y el uso concomitante de AINES, fármacos y una enfermedad renal crónica. De hecho, este medicamento se tiene que ajustar cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Entonces, las manifestaciones, como mencioné, van desde una anemia hasta una pancitopenia. Es común encontrar una leucopenia en los primeros 3 semanas de tratamiento y suele resolver sola. Y bueno, siempre que tengamos un paciente que no resuelve su alteración, tenemos que enviarlo con el hematólogo por riesgo también de malignidad. Y también pues se sugiere tener un
seguimiento por medio de pruebas de laboratorio para ver cómo está la biometría hemática. En cuanto a la toxicidad pulmonar, hay mucho tabú en este tema. Creo que al menos en nuestro medio se cree que el metotrexate tiene una toxicidad pulmonar importante. Sin embargo, ya hay estudios como este que se realizó en Reino Unido, en el cual se incluyeron 223 pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide y se cercioró que no tuvieran ningún daño pulmonar realizándoles a los pacientes un TAC y una espirometría, y se les dio metotrexate a dosis bajas, menores a 30 miligramos semana, más o menos las que se usan normalmente en estos pacientes, y se suplementó con ácido fólico. Durante el seguimiento de 2 años, únicamente 2 pacientes desarrollaron neumonitis y se clasificó como por hipersensibilidad al metotrexate y no como tal un efecto del medicamento en el pulmón. Este otro estudio, que es un poquito más, o sea, con una N mayor, sin embargo no fue en pacientes con artritis reumatoide, se incluyeron más de 4,000 pacientes y se inició tratamiento a todos con metotrexate a dosis bajas de 10 miligramos por semana y con ácido fólico. Se les dio este tratamiento de 5 a 8 semanas y si lo toleraban ya se incluían al estudio. 550 pacientes se excluyeron por efectos adversos de esta dosis bajita, y al ya incluirlos al estudio los dividían entre el grupo que iban a recibir metotrexate de 15 a 20 miligramos por semana y un grupo que iba a recibir placebo. Se les dio seguimiento igual por 2 años y de estos que recibieron metotrexate únicamente 13 pacientes presentaron algún efecto adverso pulmonar severo que clasificaron que cumplieran con disnea aguda, fiebre, tos, taquipnea, infiltrado intersticial, leucocitosis y cultivos negativos. Sin embargo, de estos únicamente 7 pacientes, o sea, el 0.3%, lo clasificaron como una posible neumonitis. El resto vieron que había sido una exacerbación de POC, asma o alguna enfermedad de base. Y en cuanto al grupo placebo, se encontró un 8% de 8 pacientes presentaban un efecto adverso pulmonar severo y únicamente 1 con una posible neumonitis, que es en menos del 0.1%. Sin embargo, pues siguen siendo datos muy bajos de daño pulmonar por este medicamento. Entonces, pues la toxicidad pulmonar puede llegar a darse, es muy poco común, es menor al 1%. Se han descrito bien los factores de riesgo como diabetes, mayor edad, hipoalbuminemia y uso previo de fármacos. Y pues la presentación suele ser en las primeras 4 semanas del tratamiento y el diagnóstico va a ser mediante el cuadro clínico, hallazgos radiológicos, y se tiene que suspender el tratamiento y puede llegar a ser necesario dar pulsos de esteroides. Sin embargo, el pronóstico es favorable, entonces también tenemos que tener muy en claro que el metotrexate va a ayudar, va a disminuir la probabilidad de que haya alguna manifestación pulmonar de la artritis reumatoide y pues quitarnos de la mente que causa afección pulmonar. Ya entrando en las comorbilidades, tenemos que los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor prevalencia de hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2, osteoporosis, cáncer y depresión. Las primeras 3 las vamos a hablar primero, ya que esto nos va a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Esto cómo sucede? La liberación continua de citocinas proinflamatorias, complejos inmunes y componentes del complemento van a actuar en diferentes tejidos y órganos. En cuanto al músculo esquelético, van a aumentar la resistencia a la insulina. Al actuar en el sistema reticuloendotelial, van a alterar los niveles de lípidos, disminuyendo principalmente LDL y HDL. Al actuar en tejido vascular, va a haber una inflamación arterial, una disfunción endotelial que va a llevar a una aterosclerosis y puede terminar ya en una enfermedad cardiovascular clínica. Y bueno, en cuanto al hígado, va a aumentar la producción de PCRs y síntesis de procoagulantes como el fibrinógeno, y en el tejido adiposo actuando de una manera que aumentan la grasa central y disminuyen la masa magra. Entonces, todo esto hace que el paciente tenga mayor riesgo de diabetes tipo 2, por lo que hablamos de la resistencia a la insulina. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide tienen 1.4 veces más riesgo que la población general, y esto va a ser gracias a disfunción de células beta pancreáticas, la inflamación sistémica crónica y el uso de esteroides, que también es algo que podemos creer que causa esta resistencia a la insulina. Va a ser dosis y tiempo dependiente. Esto quiere decir que si se usan de una manera adecuada únicamente como terapia puente, en vez de aumentar el riesgo
de diabetes mellitus lo va a disminuir al eliminar el factor de la inflamación sistémica crónica. En cuanto a la diabetes tipo 1, va a afectar al 2.8% de los pacientes con artritis reumatoide. Esto es mayor que en la población general. En la población general es de 0.8 a 1.5 aproximadamente, y esto se atribuye a genética, ya que se involucran los mismos genes que en la artritis reumatoide, como el PTPN22, factores ambientales y los anti-CCP también se han visto relacionados. Nosotros en la consulta lo que debemos de tomar en cuenta es que debemos de realizar un screening mínimo cada 3 años en todos los pacientes con artritis reumatoide. En cuanto a la artritis reumatoide y la resistencia a la insulina, tenemos una prevalencia del 50% en los pacientes versus un 20 al 30% en población general. Esto es importante ya que se va también a asociar a la enfermedad aterosclerótica y es multifactorial. Tenemos obviamente los factores de riesgo que todos tienen, como la obesidad, sedentarismo. Sin embargo, también se agregan los factores propios de la artritis reumatoide, como la seropositividad y mayor actividad de la enfermedad, ya que esta resistencia, como mencionamos previamente, se va a relacionar con niveles altos de marcadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral, PCR e interleucina 6. Aquí otra vez, tocando el tema de los esteroides, volvemos pues a lo mismo, ¿no? Si se utiliza nada más como terapia puente a dosis adecuadas y por un tiempo corto, van a ser benéficos en lugar de predisponer al paciente a tener esta resistencia. Entonces, pues ya un poquito más específico todo lo que mencionamos previamente, los pacientes con artritis reumatoide van a tener 50% más riesgo de enfermedad cardiovascular, entre esto infarto del miocardio, fibrilación auricular, strokes e insuficiencia cardíaca, y se ha demostrado que el 50% de las muertes en los pacientes con artritis reumatoide es atribuible a enfermedades cardiovasculares. Este riesgo inicia incluso antes del diagnóstico. Sin embargo, el aumento en la mortalidad se ha demostrado que inicia 7 años posterior al inicio de síntomas. Y bueno, con todo lo que ya vimos, nos queda claro que a mayor actividad de la enfermedad, mayor riesgo cardiovascular. Entonces, volvemos pues al mismo punto. Si se refiere y se inicia un tratamiento de manera temprana, este riesgo cardiovascular no va a ser tanto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar a los pacientes? ¿Qué nos dice EULAR y ACR de la evaluación de estos pacientes? A pesar de que ya está demostrado que tienen mayor riesgo cardiovascular, no se ha logrado sacar alguna calculadora específica para ellos, por lo que ellos recomiendan valorar el riesgo cardiovascular en todos los pacientes cada año, y en mayores de 50 años solicitar un electrocardiograma, y en caso de que haya alguna alteración, ya sea en la clínica o en el electrocardiograma, solicitar una prueba de esfuerzo. Hay que mencionar que el Q-RISK es la única calculadora que toma como factor de riesgo la artritis reumatoide. Sin embargo, nada más toma la artritis reumatoide como un todo. No va a hacer diferencia si tiene actividad de la enfermedad, el tiempo de evolución, qué tratamientos ha recibido. Y pues también EULAR y ACR nos recomiendan que si se utilizan otras escalas como SCORE o ACCVD, multipliquemos 1.5 veces el riesgo que nos dan estas escalas. Y bueno, siempre que tengamos un alto riesgo que se ve como mayor de 5% de riesgo de un evento cardiovascular en los siguientes 10 años, debemos iniciar medidas preventivas. Siempre también nos hacen énfasis en considerar tamizaje para aterosclerosis a pacientes asintomáticos cada 5 años por medio de ultrasonido carótido, por el riesgo alto que tienen para desarrollar aterosclerosis. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el riesgo de un paciente con artritis reumatoide, el riesgo cardiovascular? Pues primero buscar que esté en remisión y disminuir dosis y tiempo de uso de AINES y esteroides. Posteriormente, si estamos frente a un paciente que tiene dislipidemia, tenemos que ver si tiene una esperanza de vida mayor a 5 años en pacientes ya de 75 años para tomar la decisión si se deja medicamento o no. Y siempre tenemos que tener una vigilancia estrecha de las enzimas hepáticas por el riesgo de hepatotoxicidad que tiene aumentado por los fármacos que ya reciben estos pacientes. Hablando de la hipertrigliceridemia, se van a tratar igual que en la población general con fibratos, y se aconseja que se tomen separados que las estatinas, unos por la mañana y los otros por la tarde, para disminuir el riesgo de miopatías. En cuanto a la disminución de HDL que causa la inflamación de la artritis reumatoide, pues lo que tenemos que hacer nosotros como médicos
que vamos a ver de manera completa al paciente va a ser educar en cambios en el estilo de vida. Y hablando de la hipertensión arterial, es importante, las guías nos dicen que se tiene que dar el mismo manejo que en la población general, sin embargo, pues vamos a estar frente a pacientes que tienen un uso crónico de AINES, por lo que es importante, si sí tienen este uso crónico de AINES, pues evitar los ARA2. Y en cuanto a la diabetes, el tratamiento de primera línea es igual metformina, sin embargo, también se ha demostrado que los inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1 ayudan para disminuir el riesgo cardiovascular que ya tienen estos pacientes. Y las metas de todos estos tratamientos van a ser las mismas que en la población general. No se ha desarrollado alguna guía específica que digan que sea diferente esta meta. Hablando ahora un poquito del riesgo oncológico, tenemos que los pacientes con artritis tienen mayor riesgo de neoplasias hematológicas, principalmente lo que es linfoma no Hodgkin. Esto se debe, o bueno, la hipótesis principal es que es secundaria a una estimulación continua del sistema inmune, y también hay estudios que han mostrado algo de tendencia de que el metotrexate, los fármacos anti-TNF e inhibidores de JAK aumentan el riesgo de estas neoplasias. No existe un tamizaje específico, sin embargo, estos pacientes pues se les están haciendo estudios paraclínicos con cierta frecuencia, y nosotros tenemos que estar pues buscando intencionadamente si hay alguna célula linfoide o mieloide inmadura en el frotis de sangre, o alguna leucocitosis, linfocitosis o pancitopenia que no podamos explicar por alguna otra causa como una infección en ese momento, y referirlo de manera oportuna al hematólogo. También se ha demostrado que hay mayor riesgo de otros cánceres, como el cáncer de pulmón. Esto pues tenemos los factores de riesgo de la población general, y aquí vamos a agregar el factor reumatoide y anti-CCP a valores altos, y la enfermedad pulmonar intersticial. Tampoco se ha podido desarrollar algún tamizaje específico para esta población, sin embargo sí se sugiere que se haga el mismo tamizaje que en la población general, que sería un TAC en pacientes que tienen consumo mayor de 20 paquetes año y se encuentran entre los 50 y 80 años. Y por otra parte, también ya hay estudios que nos demuestran que está aumentado el riesgo de cáncer de piel, excepto melanoma. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo oncológico en estos pacientes? Pues siempre vamos a prestar una especial atención en la biometría hemática y frotis de sangre periférica. En los pacientes que tengan factores de riesgo de cáncer de pulmón le podemos pedir un TAC de baja densidad, y en pacientes que tienen el riesgo de cáncer de piel, pues que son todos, incentivar el uso de protector solar y realizar un examen de la piel al menos una vez al año. Hablando de osteoporosis, que también es un tema pues muy común en estos pacientes, se ha demostrado que las fracturas por fragilidad en pacientes con artritis reumatoide llegan a ser hasta 2 veces más frecuentes que en la población general. Esto es porque tienen los factores de riesgo pues muchas veces generales, una mayor edad, que es más común en mujeres, antecedentes heredofamiliares, un IMC bajo, riesgo de caídas por dolor, y bueno, el estilo de vida, y agregamos los factores de riesgo asociados a la artritis reumatoide, que va a ser inflamación, sedentarismo, el uso de dosis altas de esteroides y sarcopenia, y pues todo eso va a terminar en un riesgo de osteoporosis y fracturas en estos pacientes. A pesar que ya está bien demostrado este riesgo, únicamente el 50% de los pacientes con esta enfermedad que cumplen estos criterios para realizar una densitometría se la han hecho, o sea, estamos mitad y mitad. El 50% sí se la ha realizado y 50% no. En este estudio que se realizó en Suecia, es un estudio que se basó en una cohorte que incluye pacientes diagnosticados con artritis temprana en 6 clínicas, que lo que hacen es, como mostré en la imagen al inicio, se sospecha de la artritis y se manda luego con el reumatólogo y se inicia tratamiento. Se incluyeron 1.244 pacientes con artritis reumatoide diagnosticados en los 90 y 1.313 pacientes diagnosticados en los 2000. Estos pacientes fueron pareados con 4 controles de las mismas características epidemiológicas y se les dio seguimiento hasta que sufrían alguna fractura, fallecían, salían de la cohorte por diferentes motivos o que se terminó el estudio, que fue en diciembre del 2013. Y bueno, el outcome a estudiar fue fracturas de brazo, antebrazo y cadera, y se excluyeron obviamente las fracturas por traumatismo mayor. Entonces aquí podemos ver que los pacientes que fueron diagnosticados en el 2000
tuvieron un inicio más temprano de FARMES, y también tuvieron menos uso de esteroides, y a pesar de esto en los resultados tuvieron, o sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el número de fracturas. Entonces esto nos hace llegar a la conclusión que la enfermedad per se es un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo de fractura en estos pacientes? Pues FRAX es el único algoritmo diseñado para valorar el riesgo de fractura, que toma en cuenta la artritis reumatoide como un factor de riesgo, y pues nos sirve para calcular la probabilidad de fractura osteoporótica de cadera en pacientes de entre 40 y 90 años. Obviamente tiene sus limitaciones como estas, que es nada más entre 40 y 90 años, que nada más toma la artritis reumatoide como factor de riesgo, pero volvemos a lo mismo, no toma en cuenta qué medicamentos ha recibido o cuánto tiempo lleva con la enfermedad o la actividad de esta. Y bueno, las limitaciones per se del algoritmo es que no toma en cuenta caídas recientes y fracturas asintomáticas vertebrales. Entonces, bueno, aquí en este algoritmo podemos ver cómo evaluar el riesgo de fractura en estos pacientes. Todos los años debemos de hacer una evaluación clínica de este riesgo. Si nuestro paciente tiene menos de 40 años y vamos a revisar, tiene antecedentes de alguna fractura, ha estado con altas dosis de esteroides y tiene tiene actividad de la enfermedad alta o niveles altos de anti-CCP. Si no cumple con estos, no es necesario hacerle alguna densitometría. Si sí cumple, está indicado hacerle una densitometría cada 2 a 3 años. Por otra parte, si estamos frente a un paciente mayor a 40 años, quien nunca ha tenido tratamiento para osteoporosis ni cuenta con factores de riesgo agregados como los que mencionamos aquí o en las diapositivas previas, únicamente se debe de sacar un FRAX cada 1 a 3 años y pues cada año se va a estar revalorando. En cuanto a pacientes que ya están en tratamiento con osteoporosis y o tienen factores de riesgos agregados, sí está indicada la densitometría ósea cada 2 a 3 años. Y pues aquí en este algoritmo que nos da igual EULAR, podemos ver una de las limitantes de FRAX, que es la edad. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este riesgo aumentado de osteoporosis? Primero vamos a ayudar al paciente que cambie su estilo de vida, insistir en la suspensión de tabaco, disminuir el consumo de alcohol, realizar ejercicio. En este caso, pues, nos ayuda más el ejercicio de fuerza que el aeróbico. El manejo de la artritis reumatoide, que siempre de ser posible, pues va a ser llevado por el reumatólogo, con lo que ya hablamos de treat to target, y disminuir el uso de esteroides. Y pues realizar el tamizaje, como vimos en el algoritmo previo, suplementar con calcio y vitamina D en caso de ser necesario, y las guías nos marcan como primera elección los bifosfonatos y segunda línea el ácido zoledrónico y denosumab. Sin embargo, ahí mismo refieren que si son pacientes con alto riesgo de fracturas o con una osteoporosis ya importante, se puede iniciar con la segunda línea. Hablando un poquito del riesgo de infecciones y vacunación en estos pacientes, está demostrado que es más común las infecciones en estos pacientes y tienen 70% más riesgo de contraerlas, y esto se atribuye principalmente a 3 factores. Estos van a ser la enfermedad de base, obviamente entre mayor actividad de la enfermedad, mayor riesgo. El tratamiento inmunosupresor, dosis altas de esteroides por largos periodos de tiempo o uso de biológicos, principalmente anti-TNF, y comorbilidades que, pues como ya hablamos, puede ser diabetes, alguna enfermedad pulmonar, hipertensión, entre otras. En un estudio que se realizó en Japón, se dio seguimiento a 2.700 pacientes con artritis reumatoide, de los cuales 274 presentaron una infección que requirió hospitalización. Y bueno, las principales causantes fueron infecciones del tracto respiratorio, posteriormente urinario, gastrointestinales, y pues también podemos ver que están patógenos oportunistas como herpes y neumocistis. Y este estudio concluyó que los pacientes con artritis reumatoide tienen 85% más riesgo de hospitalización por infecciones que la población general. Ante esto, ¿qué hace? Pues la EULAR tiene ya sus guías para recomendar la vacunación en los adultos con enfermedades autoinmunes, y ellos nos refieren que todos los pacientes deben de contar con la vacunación anual de la influenza,
un esquema de neumococo completo, contar con la vacuna de VPH y tétanos de acuerdo a la cartilla de vacunación del país. En pacientes con factores de riesgo se debe de contar con la vacuna de hepatitis B y virus herpes zóster, y si nos hacen énfasis en evitar vacuna de fiebre amarilla y Sabin en contactos estrechos. Esto quiere decir que si un niño vive con algún paciente que tiene alguna enfermedad reumatológica y se encuentra inmunosuprimido, no es recomendable que se ponga la vacuna Sabin, ya que se han reportado casos de poliomielitis paralítica asociada. Entonces, a pesar que ya está bien descrito que estos pacientes deben de estar vacunados, únicamente el 50% de los pacientes con artritis reumatoide cuentan con la vacuna versus influenza y neumococo. En un estudio refieren que las principales razones de que no se vacunan son falta de asesoría por parte de los médicos, miedo a los efectos adversos y creencia de inutilidad. Creo que estas tres razones se pueden modificar en la consulta y pues así poder evitar todas las infecciones, bueno, no todas, pero varias infecciones en estos pacientes. Ya hablando específicamente de COVID-19, que es pues un tema que nos pueden preguntar mucho, sobre todo ahorita, ACR menciona que está recomendada que se vacunen todos los pacientes, de ser posible con las vacunas que están hechas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna sobre las de vector viral. Sin embargo, también hacen énfasis en que cualquier vacuna que esté pues en disponibilidad sea la que se ponga el paciente, y también ya sacaron que se recomienda un booster en todos los pacientes a partir de los 28 días de completar el esquema de vacunación inicial. Entonces, como conclusiones aquí vamos a ver las acciones que tiene que hacer el internista frente a un paciente con artritis reumatoide. El diagnóstico temprano y la referencia oportuna del paciente con sospecha de artritis reumatoide son clave para el manejo conjunto. El paciente con artritis reumatoide es un paciente complejo y generalmente con múltiples comorbilidades coexistentes que van a mermar la calidad de vida del paciente y afectan su pronóstico a largo plazo, por lo que se tiene que manejar de manera multidisciplinaria, y además del manejo de estas comorbilidades se debe de optar por realizar medicina preventiva. También se debe realizar una evaluación cardiovascular, así como acciones de prevención primaria o secundaria. Y bueno, los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de desarrollar neoplasias, por lo que se debe evaluar en el tiempo y forma conveniente, principalmente linfoma, cáncer de pulmón y de piel. Y bueno, se debe de evaluar el riesgo de fractura por osteoporosis mínimo una vez al año en todos los pacientes con artritis reumatoide, y los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de contraer infecciones y requerir hospitalización secundaria a estas, por lo que es esencial educar al paciente y hacer énfasis en la importancia de la vacunación. Y pues por mi parte sería todo. No sé si hay algún comentario.